Qué bueno verlos. Bienvenidos a los que están con nosotros por primera vez. Bienvenida, iglesia. Gracias, Jesús. Qué bueno que estamos juntos para recibir una palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor. Quiero que vaya conmigo a la Biblia. Hemos estado tomándonos de una frase en particular de la palabra de Dios que definitivamente tiene que marcar nuestro ritmo de vida, nuestro destino, nuestro sentido, nuestra expectativa. Todo lo bueno que nosotros podemos pensar tiene que estar marcado por esta expresión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Y yo quiero que te involucres. Estamos cerrando una serie de predicaciones, las tenemos todas arriba en YouTube. Puede ir y ponerse al tanto con esta palabra, que tiene que ver con que Dios nos ha dado las llaves del reino. Amén. Y esto tiene una demanda en nuestra vida, más que una simple significancia, es más que significa algo, que de hecho lo es, pero es una demanda que nosotros tenemos frente a un mundo que nos rodea, y esta demanda la tenemos asimismo en medio de lo que nos rodea de parte de Dios, porque estamos en este mundo para traer la bendición de Dios aquí en la tierra. ¿Usted lo cree conmigo? Entonces, este entendimiento con el cual nos estamos involucrando es determinante para que tú y yo desarrollemos una vida no solamente que tiene que ver con nuestro bien, sino con el bien que nos rodean. ¿De acuerdo? Entonces vamos a conectarnos con esta expresión de Mateo capítulo 16 y vamos a leer específicamente lo que dice el verso 19 en esta ocasión, que tiene que ver con una manifestación de fe de parte de Pedro. Y como Pedro tiene una manifestación de fe, entonces Dios lo premia. ¿Cuántos creen esta mañana que cada vez que nosotros tenemos fe delante de Dios, Él nos recompensa? Amén. Eso tiene que hacerlo todo el tiempo. Y la recompensa de la fe que tú tengas tiene que ver con una expresión que tú hagas en la vida. Pedro tuvo una expresión para con el Señor y le dijo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Tú eres Cristo. Entonces Jesús le responde y le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por tanto, entonces, yo te digo que tú que eres Simón, ahora eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta palabra que yo te doy a ti, esta palabra inconmovible que yo te doy a ti, voy a edificar mi iglesia. ¿Y cuál es la esencia de esto? Verso 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Gracias. Y todo lo que está, ya. Te daré. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y va a pasar todo lo otro que usted lee. Autoridad pura de Dios. ¿Qué nos dará el Señor? ¿O qué nos ha dado el Señor? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y en virtud de esas llaves tú tienes una autoridad tremenda de parte de Dios para atar y desatar, para traer, en otras palabras, todo el bien de Dios a esta tierra que está maligna por causa del pecado, causa de que el hombre, en el fondo, ser humano en términos genéricos, ¿verdad?, decide todo el tiempo andar por sus propios caminos y no por los caminos del Señor. Entonces estamos involucrándonos y procurando, por supuesto, en el Espíritu Santo, que podamos comprender. ¿Puede decir conmigo comprender? Podamos comprender cómo usar estas llaves que nos abren las puertas para que los propósitos que Dios tiene con nosotros se cumplan, ¿sí?
para que podamos estar entendidos del llamado que Él nos ha hecho y podamos movernos con confianza en el mundo que nos rodea. Así que yo quiero invitarte a que tú inclines tu rostro y nos conectemos con esta palabra. Puede hacerlo, puede inclinar su rostro allí, no importa lo que esté pasando, cuál haya sido la motivación por la cual tú viniste. Puedas conectarte allí con el Padre y verlo delante de ti. Y le puedas decir conmigo: Padre, aquí estamos creyendo en ti y creyendo que esta palabra producirá en nosotros convicciones, Señor, que nos harán caminar en rectitud delante de ti para hacer todo aquello que tú esperas que seamos, que tú hiciste desde antes de la fundación del mundo que íbamos a hacer. Disponemos nuestro corazón delante de ti, con confianza, sin temor, confiadamente ante el trono de tu gracia. Desechamos todo pesar, toda condenación, toda necesidad, toda enfermedad, la sujetamos bajo tu poderosa mano. Declaramos hoy un día de bien, de bendición tuya y de revelación en el Espíritu Santo para que andemos en tus caminos. Padre, todo esto lo declaramos en el nombre de Jesucristo y en la expectativa gloriosa del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Entonces, definitivamente tenemos que insistir en decir una y otra vez que es Dios quien nos llamó. ¿Verdad que sí? Dios nos llamó y nos llamó para que fuésemos testimonio de Él con autoridad. Y nos dio llaves, las llaves del reino de los cielos, para que nos podamos mover primero con confianza y segundo con un sentido de dirección. ¿Se ha sentido despistado a veces en la vida? ¿Turbado? ¿Conmocionado por situaciones que tú no esperabas? Dios está contigo allí para que tú tomes una visión de Él y que cuando no tengas dirección, tú puedas encontrarte con la dirección del Señor. ¿Sí? Tú puedas encontrarte con las actitudes, con los pensamientos y puedas dirigir, como hemos dicho en domingos anteriores, dirigir tus emociones. No que las emociones te dirigen a ti. No que el subconsciente lleno de daños y malos recuerdos te dirigen por caminos que tú no quieres andar, sino que tú tomas control de tu vida en la capacidad de Dios para que tu vida dé el fruto que el Padre tiene para tu vida. Una vida con raciocinio. Amén. Pero con razones divinas para que tú puedas vivir divinamente. Él tiene planes con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él tiene planes con nosotros y no importa cuál haya sido nuestra historia o cuáles sean nuestras limitaciones, Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo y alégrate en eso porque el Señor es fiel. ¿Sí o no? El Señor es fiel. Entonces tú y yo necesitamos movernos a través de las llaves del reino, que son el medio que definitivamente nos abren las puertas. ¿Para qué es una llave? Hemos dicho, para abrir puertas. Siempre se presentan delante de nosotros puertas, algunas muy cerradas, pero nosotros tenemos las llaves para abrir esas puertas. Y eso, capacidad, esa bendición nosotros la tenemos que descubrir en el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Qué produce esto? Esto produce el testimonio. Y el testimonio es lo que anuncia que Dios está con nosotros, que Él está haciendo su obra en nuestras vidas. ¿Sí o no? Que tu creer te resulta, no por una cuestión de suerte, sino por una cuestión de gracia de Dios y que tú estás entendiendo sus caminos. Gracias, Señor. Entonces, por esto dijimos al comienzo que nosotros debemos descubrir más allá de nuestras emociones. Debemos descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas y conectarnos entonces en virtud de razones poderosas para que esas razones poderosas que tengamos nosotros sean el medio que nos llevan a abrir las puertas
que van a desatar bendición de Dios en este mundo. Como he dicho, y lo vamos a ver durante esta reflexión, no solamente es bendición de Dios para que tú estés bien. La bendición es mucho más trascendente que eso. ¿Verdad que sí? Que tú puedas dar testimonio de Jesucristo. Entonces, por esto, hermanos míos, llaves del reino de los cielos que nos permitan entrar y movernos con confianza en los planes del Padre, en la gloria del Hijo, en la dirección del Espíritu Santo, y así tú seas una persona completa, realizada, como decíamos al principio. Dios busca que tú seas realizado, que tu corazón esté lleno de expectativa y que cada obstáculo que tú tengas en la vida sea ¿para qué? Para que tú te realices. Se manifieste lo que tú eres aquí adentro. ¿Quién eres tú aquí adentro? El Hijo del Dios viviente, que es más que vencedor por medio de Jesús. ¿Sí o no? Ahora, la convicción con que tú te muevas en eso es lo que hace la diferencia, mis hermanos, entre una mera confesión religiosa o una convicción que produce efectos gloriosos. También dijimos que en la medida que tú aprendes a razonar en el Señor, en la medida en que tú aprendes a razonar en el Señor, es que te vas a realizar en Él. Lo que tú piensas determina tu realidad. ¿Se acuerda de esto? Lo que tú piensas determina tu realidad. Entonces, tu realidad que te está haciendo pensar las cosas es lo que va a determinar al fin y al cabo cómo tú estás tomando esas llaves del reino, cómo tú las estás aplicando en tu vida. Llaves para que se abran puertas en tu vida. Entonces, nos proponíamos 3 objetivos. Déjeme repasarle esto. Primero dijimos, como primera cosa, que pretendemos entender que estas llaves del reino nos introducen en los tiempos y en las ocasiones de Dios. Allí descubrimos a Jesucristo. ¿Qué hacen las llaves del reino? Te meten con los tiempos y las ocasiones de papá. Amén. La vida está llena de circunstancias, pero Dios tiene tiempos y ocasiones para tu vida. Y cuando tú tienes la llave, eso te conecta con esos tiempos y ocasiones de Dios. También dijimos que como objetivo que tenemos que entender que las llaves del reino demandan de nuestra vida 2 cosas importantísimas. ¿Se acuerda? Búsqueda y atrevimiento. Entonces, las llaves del reino no es para gente, o no le funciona a gente que simplemente está esperando que algo suceda sin que haga nada, y que no busca y no se atreve. Amén. Y hoy quiero concluir este tema diciéndote esto, y que podamos entender esto. Las llaves del reino funcionan bien y espectacularmente cuando tú te mueves con autoridad. Amén. Cuando tú te mueves con autoridad, seas una persona representativa de parte de Dios, que puede decirle a sus circunstancias y al mundo que te rodea lo que tiene que suceder. Aquí no se trata de varitas mágicas, ni de poder mental, ni nada por el estilo. Se trata de que tú seas representativo, representativa en el mundo que te rodea. ¿Sí? ¿A quién vas a representar? A la fidelidad de Dios, a la bendición de Dios, al llamado de Dios, a la gracia de Dios que es en Jesucristo. Eso representa, y esa representación debe ser hecha con autoridad. Entonces, las llaves del reino no solamente te abren las puertas para que tú entres en los tiempos y las ocasiones de Dios y te demanden, ¿no es cierto?, búsqueda y atrevimiento, sino que las llaves del reino te gritan, te llaman que tú te muevas con autoridad. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestra vida?
Pecado es todo aquello que no proviene de fe, que no proviene de una razón primera de parte de Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado te menoscaba de tal manera que tú no tengas autoridad frente a las circunstancias, frente a lo que te pasa o a lo que le pasa a otros. De manera que tú no puedas intervenir como corresponde. Pero nosotros vamos a vencer eso. ¿Sí, iglesia? Entonces, la autoridad con que tú te mueves define al final y al cabo el trasfondo de tu carácter. Y tu carácter es lo que te define como persona frente al mundo que te rodea. Define lo que tú piensas, define las razones que tú tienes para vivir. Eso define tu carácter. Por lo tanto, define tu conducta, tus procederes, etcétera, etcétera. Entonces, la autoridad que tú tengas en la vida o con que tú te muevas va a definir el trasfondo de tu carácter. Y si eres una persona de carácter, entonces eres una persona que va a tener autoridad en la vida. ¿Sí? Pero la verdadera autoridad, esa que está claramente definida, no es una autoridad que simplemente está impuesta por gritos o por expresiones, sino que se muestra a través de cómo tú piensas, cómo tú hablas, cómo tú resuelves las cosas y la consecuencia que tú tienes para definir quién tú eres. ¿Me hago entender? Dígale: te bendigo, vecino, que te quede bonito lo que estás haciendo, pero quédate callado. Por eso necesitamos carácter. No para andar gritándole a todo el mundo, sino que pese a la oposición, nosotros podamos cumplir con nuestras misiones. Amén. Aleluya. Porque la autoridad que tú tengas para moverte en este mundo, hermanos míos, está definida por el trasfondo del carácter que te mueve. Carácter. Qué bendita palabra. Entonces, lo que tú eres determina la calidad y consecuencia de las cosas que tú haces. ¿Sí? Lo que tú eres determina la calidad y consecuencia de las cosas que tú haces. Entonces, si tú tienes un buen pensamiento acerca de ti, que eres hijo de Dios y que le sirves con fidelidad, lo que tú vas a hacer siempre va a ser trascendente. ¿Sí, hermanos míos? Por eso comienza a tener una buena opinión de ti mismo delante de Dios, para que Él transforme tu realidad y te puedas mover con seguridad en este mundo que te demanda que tú tengas carácter. El carácter que viene de Dios, que define una persona ecuánime. Una persona ecuánime no es una persona que se deshace como un terrón de azúcar, sino una persona que sigue firme. ¿Estamos, hermanos míos? Por esto es que Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id, vayan con confianza. ¿Vayan con qué? Vayan con autoridad, vayan con un carácter de autoridad. Por eso es que las llaves del reino, mis hermanos, funcionan en este ámbito y en este carácter. No te van a funcionar con rogativas humanas. No te van a funcionar en medio de temores. No te van a funcionar en medio de súplicas que a veces no hacen absolutamente nada, sino que te van a funcionar cuando tú tienes un carácter delante de Dios en medio de las circunstancias. Amén, iglesia. Esta es la clave. Carácter. ¿Puede decir conmigo esta palabra? Carácter. El carácter con que te mueves, entonces define tus hechos. ¿Cuántos quieren tener una vida que deja legado a otros? Tienes que tener carácter en tu vida. Entonces el Espíritu Santo me mostró, hermanos míos, que la autoridad con que
nosotros usemos las llaves del reino, escuche bien, la autoridad con que nosotros vamos a usar las llaves del reino, porque se trata de usar las llaves del reino con autoridad, ¿sí? Bien, la autoridad con que nosotros usemos las llaves del reino está determinada, está definida por algunas actitudes muy puntuales. 3 cosas que yo vi claramente en esto. Y como a mí me encanta el 3, lo agarré con todo. Diga conmigo: reposo, fe y bendición. Estas 3 cosas definen tu carácter, el carácter de la autoridad para usar las llaves del reino y tú te muevas con confianza. Reposo, fe y bendición. Yo quiero hablarte de estas actitudes en el fondo, de estos principios de vida, de esta motivación que debe haber dentro de ti. En cada circunstancia, allí tú tienes que tener el carácter para moverte con autoridad y saber entrar en el reposo, saber vivir con fe y saber vivir con bendición. Déjame comenzar con el reposo. Me gustó el contexto en que llegó esta palabra, porque en esas cuestiones del cuerpo que de repente uno anda medio cuchufleto, ¿ha escuchado esa expresión tan espiritual? Extraño. Lo cuchufleto viene del cuchuflí, que tiene manjar en la punta y en la otra punta nomás, y en el centro está vacío. Entonces uno está así. Entonces yo me sentía como raro, como mal, parece que la presión estaba medio rara. Y cuando a veces eso pasa, se me produce como una crisis de ansiedad. Una cuestión como que el cuerpo quiere patalear. ¿Sí o no? Y tú te quieres poner todo tenso, así como electrocutado. Y el Espíritu Santo me llevó a esta palabra y me conecté con esa maravillosa palabra: reposa. Y me puse a adorar, por supuesto. Y vino una paz. Bueno, y vino la idea de la palabra, así que la paz duró hasta ahí nomás, porque me puse a escribir. Reposo, hermanos míos, significa confianza y humildad. ¿Qué significa reposo? Confianza y humildad. Eso forja dentro de tu corazón. Tú puedes enfrentar cualquier cosa en tu vida cuando tú te mueves con confianza y con humildad. ¿Por qué? Porque eso muestra que tú estás en reposo. Nunca va a haber altivez, nunca va a haber soberbia, nunca te vas a desencajar de manera que actúes inadecuadamente si tú te aseguras de que en tu vida estás experimentando continuamente el reposo en Dios. Lo primero que Él espera cuando tú entras en su presencia es que tú tienes reposo en Él. Dios no te va a escuchar nunca cuando tú estás lleno de ansiedad, lleno de clamor, lleno de súplicas que van a exaltar más bien tu problema que la presencia de Dios en la cual estás. Por eso dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cuando tú tienes plenitud de gozo, ¿sabes lo que pasa? ¿Sí o no? Como que si se hubiese tomado unos 50,000 diazepanes así. Pero usted está plenamente consciente, ebrio de la gracia de Dios. No pierdes la conciencia, sino que te reencuentra con una conciencia redimida, rescatada de las tinieblas para vivir para el Señor. Entonces no te puedes mover, tenemos que entender que no te puedes mover efectivamente en Dios si no hay reposo en tu corazón. Te vas a equivocar si sales de tu casa
como persinándote y Señor, bendíceme y ayúdeme y no sé qué va a pasar en este día. Tiene que haber reposo en tu corazón, porque ese reposo te va a dar la capacidad de esperar en Él. ¿Estamos claros? Porque Dios no anda apurado, mis hermanos. Dios no anda desesperado que tú hagas las cosas. Él es paz. ¿Sí o no? Por eso Jesús nos dice a nosotros, como le dijo a sus discípulos en aquel tiempo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Ojo, no es una escala de valores de acuerdo al mundo. No es una paz que tú encuentras con las técnicas, con las capacidades. No es cuestión que usted cruce los pies ahí y se ponga a respirar profundo y ponga los ojos blancos y parece que no está pensando nada. No es cuestión de yogas aquí, hermanos míos. La paz de Dios no es la que el mundo da. Amén. Entonces dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y ahí hay una clave. ¿Sabe? Cuando tú tienes verdadero reposo, cuando tú entras en el verdadero reposo, es cuando tú te despojas de las ansiedades del corazón, de los temores. Cuando en lugar de pretender usar a Dios para que estés tranquilo, tú te involucras con Él en medio de la turbación y lo exaltas. En lugar de exaltar tu problema, en lugar de exaltar tu síntoma, tu situación, tú lo exaltas a Él. Porque Él es lo completo de tu vida, ¿sí o no? Él es la realización absoluta de tu vida. Entonces tú sales de un esquema maligno y te metes en una atmósfera benigna. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si no está tu corazón en el reposo de la paz de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Te va a mover la ansiedad incrédula y te va a llenar tu corazón de soberbia, que es la soberbia de tus propias razones. Y vas a tratar de entender el problema desde tu propia perspectiva y te vas a meter en las patas de los caballos. No sé si has estado metido en las patas de los caballos alguna vez. No creo que salga muy bien parado, ¿verdad? Eso nos pasa continuamente. Porque tratamos de entender las situaciones. Entonces hacemos este error. Dios mío, ayúdame a comprenderlo. Ayúdame a entenderlo. Oh, Dios mío, no lo entiendo. Y insiste en hablar y hablar de esa situación. Y hay situaciones que definitivamente no se entienden en el momento, ¿sí o no? Porque tienen que definirse en el tiempo. ¿O no? Hay cosas que tienen que definirse en el tiempo. ¿Qué tienes que hacer tú para que estés claro con respecto a esas situaciones que están allí? Hay situaciones que Dios las está permitiendo. ¿Para qué? Para que tu carácter se afirme en Él en primer lugar. Y para que se demuestre quién tú eres en el mundo. Aunque te pasen miles de cosas, aunque te atormenten todas las situaciones que puedan atormentarte, eres un hijo de Dios y vas a ser inconmovible. No porque tú lo quieras, ni porque tú lo puedas, es porque a papá le ha placido darte las llaves del reino. ¿Sí o no? Por lo mismo, hermanos míos, entonces, cuando tu corazón no entra en la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón en Él, entonces te llenas de incredulidad y te llenas de propias conclusiones. Entonces, ¿qué hace un hijo o una hija de Dios frente a la turbación, frente al temor que te amenaza, que te preocupa, que te quiere dejar sin dormir, frente a la impotencia que tú sientes de cosas que no puedes hacer? ¿Qué hace el hijo de Dios? Diga conmigo: reposa. ¿Sí? Reposa. ¿Sabe quién puede hacer eso? Solo un hijo de Dios. Porque su corazón está establecido en Cristo Jesús, la roca inconmovible. ¿Sí o no?
No es una técnica, no es una actitud religiosa, no es algo que tú puedas hacer hacer humanamente. Simplemente es la condición de disponerte a estar simplemente en la quietud del Padre. Y levantar tus manos y decir: papá, gracias, que nada va a pasar. ¿Sí o no? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Aquí puede venir ahora mismo un terremoto grado 12. ¡Ah! En la escala de Richter. No queda nada parado, ¿sí o no? Ya descubrimos el grado 10. Somos el único país del mundo que conoce casi el grado 10. ¿Sabía usted eso, no? En algo tenemos que ser famosos en el mundo, pues, mi hermano. Y no nos fue muy bien. Con un 12 nos va a ir peor. Pero aunque pase eso, tú sabes que tú y yo permanecemos para siempre. Porque no nacimos de nuestras ideas, nacimos de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo saben? Déjame concluir esto aquí. Como dijo una mujer conocida en el ámbito de la religiosidad y muy devota, a ver si identifica esta expresión. Ella dijo: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Sí o no? La Teresita de Jesús, pues. ¿Tenía razón o no tenía razón? Y eso es lo que tú y yo tenemos que descubrir. Solo Dios basta. Yo puedo estar quieto. Entonces, cuando estés turbado, cuando necesitas entrar en autoridad, porque las cosas te están demandando y te están explotando por todos lados, entonces, más que hablar más fuerte, más que gritarle simplemente a las cosas, tienes que entrar con tu corazón y dejar que esa vida que tú tienes te meta en el reposo de Dios, y entonces te moverás con autoridad. ¿Lo está entendiendo? Aleluya. Entonces nacerá tu luz, entonces tendrás autoridad. ¿Por qué? Porque estás en reposo. Eso es carácter, mis queridos. Así que carácter no es el que grita más, ni el que ora más fuerte, ni el que hace más cosas. Es el que sabe guardar silencio porque está confiado. ¡Aleluya! Primero, el carácter de entrar en el reposo. Segundo, el carácter, hermanos, de la fe. De la fe. Aquí redundamos en el mensaje de fe, porque es el tema de este tiempo. ¿Sí o no? Claro que sí. La fe, que por lo demás es donde Dios, no es cosa nuestra, la fe es donde Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿A través de qué? A través de dos actitudes que tienen que aparecer frente a cada situación que tú vivas. Se llama certeza y convicción. ¿Sí? ¿Cuándo se nota que tienes fe? Cuando tu corazón es guiado con un claro sentido de conciencia a definir tus certezas y tus convicciones. Cuando el piso se te mueve, cuando las cosas no te resultan, cuando las cosas están ambiguas, entonces se requiere que tú tengas certeza y convicción. Y eso te hará esperar. Y eso te hará encontrarte con la palabra adecuada. Amén. Cuando te metiste en una de esas noches oscuras que nada veo, y te metiste en el lío de esos problemas interpersonales entre ella y él. ¿La ha visto por ahí? Cuando nos agarramos con un mal proceder, una mala palabra, y tú la agarraste de vuelta y se la mandaste de vuelta y te metiste en eso.
Allí es donde tú necesitas el carácter para meterte con Dios y establecer tus certezas y tus convicciones. Amén. Para que definan tu vida. Y ahí va a surgir autoridad. Autoridad no es de quien grita más fuerte la palabra de Dios. La autoridad con que te muevas va a determinar la fe que tú manifiestes. Eso es, mis hermanos. La autoridad con que tú te muevas va a determinar la fe que tú manifiestas. Y la fe que tú manifiestas te está diciendo qué tipo de convicción tú tienes en Dios, qué tipo de certeza. Certeza tiene que ver con una plataforma. ¿Cuál es la plataforma que tú tienes para tener expectativa de que tu familia será próspera en la tierra? ¿O no? De que tu matrimonio va a funcionar, ¿o no? Aunque estemos llenos de malas costumbres, aunque estemos llenos de situaciones que nos incomodan y nos tienden a separar, yo tengo convicción porque estoy parado sobre el que me transforma. ¿Cuántos lo creen? Entonces yo tengo que saber responder ante la vida con esas cosas. Entonces no estará aquel que cree y tiene acciones de Dios, no estará ausente en su vida la certeza y la convicción, sino que le dará esa certeza y esa convicción. ¿Sabe qué? Espacio para que cosas acontezcan. Amén. Porque otra vez decimos, hay cosas que se resuelven en el tiempo. ¿Sí o no? Hay situaciones que te tienen que dejar la bala pasar. Listo para que apriete el gatillo, pero voy a esperar. Porque Dios lo va a resolver. Y ahí se producen milagros. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando sabes en tu corazón que tienes las llaves del reino, ¿sabes lo que pasa? Te mueves con certeza y con convicción. Y ahí, entonces, no hay lugar ni a dudas, ni a titubeos, ni a ansiedades del alma. Te mueves con autoridad. Moverse con autoridad es que tú tienes representatividad. Sabes quién eres y sabes lo que tiene que suceder. ¿Lo cree, mi hermano? Amén. Dígaselo a su familia, dígalo en la fe, dígalo todos los días sobre sus circunstancias, sobre todo lo que te está incomodando y lo que está incomodando tal vez tu sociedad, tu vecindario. Muévete con autoridad, sabiendo que las certezas que tú tienes a favor de la tierra que te rodea son buenas. ¿O no? Entonces se va a demostrar tu carácter. Cuando te mueves con la autoridad de las llaves del reino, hermanos, como dijimos al principio, te mueves con dos cosas maravillosas que descubrimos. Te mueves con revestimiento e investimiento. ¿Se acuerda de eso? Estás revestido. O sea, sobre la ropa que tienes una puesta una mejor. ¿Sí o no? Tal cual como tú eres, con todas tus limitaciones, pero resulta que a ti Cristo te vistió de seda, de blancura, de santidad, de representatividad. ¿Sí o no? Por lo tanto, estás investido, tienes una autoridad de reino que va a causar circunstancias extraordinarias, favorables al mundo que te rodea. ¿O no? Y por lo tanto vas a disponer tu vida para la búsqueda y el atrevimiento, que también lo hablamos anteriormente. Búsqueda y atrevimiento van a hacer que finalmente tú te muevas con la autoridad de la fe. Y entonces, como dice esta maravillosa palabra de Salmo, entonces nacerá tu luz. ¿Sí? Entonces nacerá tu luz. Por eso levántate y resplandece. Aleluya. Con el carácter del reino de los cielos para meterte con esa gracia que Dios te da. Gracias, Señor. ¿Lo está entendiendo? Entonces, primero, ¿qué es primero, hermanos míos, de lo que hemos visto? Primero es reposo.
como dice mi hijo mayor, tranqui viejo, tranqui. Diga conmigo, tranqui. Vamos a hacer a Juan Domingo famoso. Tranquilo, reposado en el Señor. Amén. Pero con fe, con convicción y certeza. Dios, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy absolutamente convencido, absolutamente cierto de que lo que tu palabra dice es lo que será. ¿Sí o no? Por eso me dedico a declarar tu palabra en medio de las situaciones. Por eso mi oración tiene que ver con ¿qué? Con declarar la palabra de Dios, con anunciarla todos los días. Fe, para eso fe. Y finalmente, ¿en qué se tiene que fortalecer mi carácter para que las llaves del reino funcionen como corresponde? La autoridad consecuente que va a producir cosas maravillosas. Tu carácter tiene que funcionar en bendición. ¿Cómo? En bendición. Hermanos míos, tenemos que entender algo aquí muy importante. Que la bendición no es solo una cosa de que te vaya bien a ti. Usted ya lo sabe. La bendición no es solo para ti. Cuando lo entendemos así, estamos en la parte más básica de la bendición, más ínfima. Dios mío, si tú me bendijiste, ¿por qué entonces no me va tan bien? Decimos muchas veces y no entendemos. Y no entendemos que la bendición tiene que ver con una palabra que ha sido puesta en tu boca para hacer el bien. Amén. Bendición viene de bien decir. Aleluya. Y tenemos que entenderlo porque nosotros estamos en este mundo para hacer bendición a las familias de la tierra. Esa es la promesa que recibió Abraham. Y nosotros somos por la palabra hijos de Abraham. ¿Sabía usted eso? Somos hijos de la promesa. Entonces estamos en este mundo para causar bendición. Y la bendición entonces no es que te va bien a ti nomás. Es que tú tienes una palabra en tu boca para causar bien a otros. Una palabra, hermanos míos, una palabra en tu boca, ¿sabe lo que es? Es un proyecto, es una visión divina que tú la tienes para declararla. ¿Sí o no? Esta es la esencia de la bendición. ¿Qué hace que la bendición sea permanente? Que tú tienes dibujado en tu boca una palabra de bien para las distintas circunstancias que tú vives o que se viven a través de tu vida. Por esto Dios es Dios de bendición. Todo lo que Él hace es a partir de lo que Él dice. ¿Sí o no? Él dice, se ha hecho y es hecho. Fue hecho y fue hecho. Todo lo que Dios dice es para el bien. Porque Él es Dios de bien decir, de bendición. ¿Lo tiene claro? Si tú eres hija de Dios o hijo de Dios, tú estás hecho y todo funciona en tu vida a partir del bien decir que sale de tu boca. De las buenas palabras. ¿Cómo vas a hacer que las malas costumbres de tu familia cambien? ¿Cómo vas a hacer que las malas costumbres de la sociedad no te afecten y no te confundan y te mantengan una persona y a tu familia bendecida? ¿Cómo lo vas a hacer? Con buenas palabras que salen de tu boca. ¿Sí o no? Hermanos míos, no es pidiéndole a Dios que Dios guarde a tu familia. No es pidiéndole a Dios que Dios te bendiga. Señor, bendíceme en este día, bendíceme en mi trabajo. Es que tú tomas esa palabra de bien decir y la aplicas a tus circunstancias. La aplicas a tus hijos. La aplicas sobre lo que tú haces. ¿Lo está entendiendo? Entonces, no dices algo con autoridad solo porque lo quieres. Lo dices porque tienes un proyecto de bien que estás creyendo que será hecho. Tienes una visión que te hará ver
que Dios es más grande, ¿sí o no? Una visión que te hará pronunciar palabras de bien. Eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo con todas las situaciones que nosotros oímos, que vemos, que sentimos en el corazón. Tú tienes que estar ahí presente. Aleluya. Entonces, para concluir, cuando te mueves con las llaves del reino, tiene que surgir una palabra de autoridad con un trasfondo de bien. ¿Lo entendió? Eso es. En otras palabras, más simple todavía, tú tienes en tu boca la capacidad de decir bien o mal sobre las situaciones que vives. Tú eliges, ¿o no? Tú eliges. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a comunicar a los demás? ¿Para qué vas a usar el Facebook o Facebook? ¿Sí o no? ¿Para qué va a usar usted el WhatsApp? O todos los medios de comunicación que hay para hablar el bien. ¿Sí o no? El bien transforma, el mal deforma, corrompe. Entonces, si usted está hablando del mal todo el tiempo, si usted habla más de la enfermedad que de la sanidad, va a tener lo que hable. Aleluya. Entonces, hoy quiero darles una palabra de bendición específica para que esta inteligencia espiritual se active en tu corazón. Tú primero estés seguro de que tienes las llaves. ¿Cuántos creen aquí que tienen las llaves del reino? Eso es algo que Dios te da, viene con tu salvación, las llaves del reino. ¿Confesaste a Jesucristo como Señor de tu vida? ¿Con todo tu corazón? ¿Sabe lo que recibió inmediatamente? Llaves del reino. Usted tiene las llaves del reino. Entonces usted tiene la capacidad de abrir puertas que no se pueden abrir. Tú tienes una propiedad extraordinaria en este mundo. ¡Aleluya! ¿Quieres usarla bien? Tienes que aprender a moverte con esta inteligencia espiritual. Primero, en lo de hoy día, saber entrar en el reposo, saber moverte con fe y tener en tu vida siempre la palabra de la bendición. ¿Cuántos lo quieren? Póngase en pie conmigo. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle una ocasión al Espíritu Santo. Entonces yo quiero pedirte que así como yo cierres tus ojos y más que pensar algo, es que dispongas tu corazón con fe. ¿Qué es fe? Fe es certeza y convicción. Es decir, estar seguro, estar convencido. No me voy a mover para ningún otro lugar. No voy a ponerme a pensar ninguna otra cosa, sino lo que corresponde delante del Señor. Voy a descansar en Él. Voy a reposar en su presencia. Voy a tener una actitud de fe y una visión de bendición para que mi vida se desarrolle en ese ámbito. Y yo voy a desatar sobre tu vida, porque tenemos las llaves. Yo puedo desatar sobre ti la inteligencia espiritual para que guíes tus pensamientos, para que sepas encontrarte con la palabra de Dios, con las motivaciones correctas. En el nombre de Jesús, dispón tu corazón para este momento. Vamos a darle esta ocasión al Espíritu Santo. Vamos a esperar en Él con un cántico, suavemente, delante de la presencia del Señor, con toda devoción. Aleluya. La actitud que tú tengas en este momento es determinante para que
que tú recibas. Solo necesitas una actitud de reposo, una actitud de fe, una actitud de estar convencido de la bendición de Dios, que tiene un propósito, que tiene un sentido. Oh, Recibe Dios toda alabanza, todo reconocimiento. No pienses en otra cosa, solo cree. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Viene como un manto. El reposo en el Espíritu Santo viene como un manto. Yo lo veo venir sobre tu vida. Créelo. No te preocupes de lo que sientas. Solo créelo. Viene sobre ti como un manto que te cubre y te hace reposar. Disfruta de la presencia del Señor. Reposa en Él. Es un manto para que reposes de toda preocupación, de toda incapacidad para resolver, de toda incapacidad que haya en tu vida. Ahora viene sobre ti este manto de Dios sobre tu corazón. En el nombre de Jesús, ante esa enfermedad que te está acusando, que te está amenazando, impartimos el reposo del Espíritu Santo. No tengas miedo de los síntomas, no tengas miedo de la enfermedad, no tengas miedo del diagnóstico. Él te cubre, Él te cubre, Él te llevará a victoria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Frente a esa situación particular que no has podido resolver, quizás es un conflicto de familia y estás atormentado porque no has podido resolverlo y no se han dado las situaciones. Hoy el Señor te dice: reposa, reposa, porque yo estoy contigo para guiarte. Yo estoy contigo para que las cosas se arreglen. Solo reposa en mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Kripa papa sotorroparaya, sotorropaya, torropaya. Tal vez hay alguien aquí que está luchando. Escuche bien, hay alguien aquí que está luchando con una mala costumbre. Es una tendencia a pensar mal y dejarse llevar por las circunstancias. Entonces pierdes toda capacidad de raciocinio y eso te da temor ahora, porque te dice que tal vez mañana no puedas reposar en el Señor. Pero hoy yo te digo de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo, a esa imposibilidad que tú tienes para reposar en Dios, yo le digo: reposa en el nombre de Jesús. Y ahora viene sobre ti esa capacidad. Te darás cuenta porque vas a poder conectar tus pensamientos a partir de ahora con esa quietud
que te va a hacer mirar al cielo y no las circunstancias, que te va a hacer, que te va a empujar a decir algo bueno en lugar de decir algo malo. En el nombre de Jesús, yo te libero de toda costumbre de pensamiento de mal, en el nombre de Jesús. Y desato sobre ti la capacidad de pensar en el bien y no en el mal, en el nombre de Jesús. Así de simple. Reposa, reposa, reposa. Reposa. Subarabakatarama sotorobaya. Ribarabakotoloro bajataraya. Sotorobarabakandalaya sotorotoloro. Jesús, Jesús, Jesús. Oh Jesús, aleluya. Tú me fortaleces. Tú me fortaleces. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Dile al Señor. Todo lo puedo en Cristo. Tú me fortaleces. Tú me fortaleces. Sí, Señor, sí, Señor. Ya no estaré débil, dile. Tú me fortaleces. Tú me fortaleces. Tú me fortaleces. Manto de gloria, manto de reposo en el Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo. Manto de bien en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Poder de Dios. Tú me fortaleces. Comienza a surgir de tu corazón Tú me fortaleces. una seguridad en el bien de Dios. Una seguridad en el bien de Dios. Tú me fortaleces. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Tú me fortaleces. Dele la mano al que está a su lado. Tómele la mano al que está a su lado. Si no tiene a alguien a su lado, busque a alguien. Todos tomados de la mano. Ahí en la alabanza de alguna manera únanse. Apégate al hombro de Javier Cate. Apégate al hombro. Eso es. Todos en unidad. Esta es la palabra, iglesia. Unidad. Unidad. Puedes afectar al que está a tu lado, con la gracia de Dios, con la fortaleza en el Espíritu Santo. Puedes transmitirle de tu bien
al que está a tu lado. Eso es bendición. Una palabra de bien. Ahora acércate a su oído y dile: te bendigo. Padre, ahora recibe a tu iglesia unida en tu poder. Le decimos a las circunstancias que nos amenazan, le decimos a las debilidades que nos acusan, que tú eres nuestra fortaleza, que en ti estamos bendecidos. Entramos en tu reposo. Decidimos vivir con fe, con convicciones y certezas que nos hagan decir bien cosas de bien y no de mal. En el nombre de Jesús anunciamos sobre nuestros días tu benevolencia. Anunciamos sobre nuestros días tu misericordia. Anunciamos sobre nuestros días y nuestra nación entera tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Y le ordenamos a toda imposibilidad, a todo mal, que sea quitado de en medio en el nombre de Jesús, porque tuyos somos. Tuyos somos. Amén. Denle un aplauso al Señor.